Qué poco se habla de esto, chicos, que Luka Modric llevó a Croacia a la cima. Sí, porque no es lo mismo otros como Iniesta que llevaron a una España, sí, a ser campeona del mundo con un equipazo. Pero Luka Modric llevó a Croacia, chicos, a un segundo lugar y después un tercer lugar. Esto es para que vean lo que hizo Luka Modric con su selección. Hola, hola muchachos, Chris Machado por aquí y hoy vengo con una videoreacción de Memorias de Fútbol, chicos. Vamos a reaccionar a la historia de Luka Modric, sí, el mejor mediocampista de la historia. Así lo dice Memorias de Fútbol y así lo digo yo también, chicos. Balón de Oro, Tevez llevó a su selección de no ser nada a 2 podios en Mundial, chicos. Esta es la historia de Luka Modric, 6 Champions, tiene más Champions que el Barcelona, chicos. Literal, es así, nada, desde aquí desde el canal de Chris Machado lo vamos a reaccionar. Y sin nada más que decir, Dicen comenzamos. que los genios no gritan, sino que susurran. Luka Modric lleva más de 2 décadas hablándole al fútbol en un idioma que pocos entienden. Con su inteligencia, temple y visión de juego, transformó el destino del Real Madrid en la Champions y bajo su liderazgo y orgullo patrio, llevó a su pequeña nación hasta la cima del mundo. Qué poco se habla de esto, chicos, que Luka Modric llevó a Croacia a la cima. Sí, porque no es lo mismo otros como Iniesta que llevaron a una España, sí, a ser campeona del mundo con un equipazo. Pero Luka Modric llevó a Croacia, chicos, a un segundo lugar y después un tercer lugar. Esto es para que vean lo que hizo Luka Modric con su selección. Sin embargo, su historia no comenzó en un estadio iluminado, sino en el inseguro silencio del exilio, entre bombas y huidas, donde nació la resiliencia de un niño que jamás dejó de soñar con ser jugador de fútbol. Ni la guerra ni su físico limitaron a un guerrero con armas de mago, que se acabó consagrando como el mejor jugador del mundo. ¿Cuántos están de acuerdo de Luka Modric en sus años y en uno de ellos fue el año de Balón de Oro? Era el mejor del mundo, chicos, junto con Cristiano era el mejor del mundo, que eso no le quepa duda a nadie. Ponte cómodo y calienta las palomitas. Prepárate para conocer la leyenda del mejor centrocampista de todos los tiempos. Mejor centrocampista de todos los tiempos. Leo la respuesta en los comentarios. ¿Qué tan cierto ustedes creen que es eso? ¿Es Luka Modric el mejor mediocampista de todos los tiempos? Recuerden que no nació en un país con una selección que es top mundial, que con todo eso llevó a su selección a ser de las top mundial y tiene un Balón de Oro, chicos. Ya ustedes saben cuántas Champions tiene, la carrera que hizo en el Real Madrid y nada, es el mejor de la historia para ustedes. Esto es Memorias del Fútbol y hoy te contamos la historia de Luka Modric. Luka Modric nació en la ciudad de Zadar, Croacia, un 9 de septiembre de 1985. Por aquel entonces, su tierra aún pertenecía a Yugoslavia, pero tras 5 años de una infancia feliz y tranquila, Luka viviría muy de cerca la guerra de Croacia. El conflicto estalló en 1991 e hizo que la familia Modric tuviese que huir como refugiada. Los milicianos serbios quemaron su... Chicos, Luka Modric es un refugiado, chicos. Para que tú veas que no hay cosas solo cuando te lo propones, chicos. De ser un refugiado a ser uno de los mejores mediocampistas de la historia, si no es mejor. casa. Y con solo 5 años, Luka tuvo que presenciar cómo asesinaban a su abuelo delante de sus propios ojos. Los Modric se movieron de hotel en hotel para salvar su vida, y en medio de los bombarderos, el pequeño Luka se entretenía jugando al fútbol. El balón se convirtió en su mayor distracción y se la pasaba jugando horas y horas para olvidarse del hambre y la miseria. El NK Zadar le aceptó en su escuela y junto a otros niños refugiados comenzó a forjar su leyenda. Cuando la guerra finalizó, a la familia Modric les devolvieron su casa, pero Luka decidió quedarse en Zadar para perseguir su sueño de ser futbolista. A pesar de su humilde situación económica, sus padres decidieron apostar por él y le llevaron a una prueba para jugar en el Hajduk Split. Desgraciadamente, Modric fue rechazado por su físico, y es que su baja estatura se le unía a un cuerpo delgado y desnutrido. Lejos de ser una desmotivación,
Modric se tomó el rechazo con filosofía. Lucas sabía que no podía cambiar su físico, así que decidió potenciar su técnica individual. Tras años de práctica y trabajo duro, con 16 años fichó por el Dinamo de Zagreb, el club más importante de Croacia. Allí sí valoraron su calidad y le dieron un contrato de 10 años, además de ofrecerle una dieta especial con suplementos de crecimiento. Para que tuviese minutos y se curtiese como futbolista, Modric fue cedido al Zrinjski Mostar de la Liga Bosnia, con el que disputó su primer partido como profesional el 3 de agosto de 2003. En el 2003, Modric es que juega su primer partido como profesional, chicos. Y todavía hoy tiene más de 40 años y es un joven que la rompe en la Serie A. A final de temporada, Lucas salió elegido como el mejor jugador de la Liga Bosnia y regresó a Croacia para vivir otra cesión en el Inter Trapezi. Su rendimiento fue tan bueno que el Dinamo de Zagreb le reclutó para el primer equipo y se acabaría consolidando como titular en el equipo. En sus primeros meses actuó como extremo, pero poco a poco se fue ganando el puesto como el 10 del equipo. Su regreso al Dinamo fue triunfal, ganando 3 ligas consecutivas y siendo clave para lograr una de ellas con un gol que daba el campeonato a su equipo. Su juego y su semejanza con Johan Cruyff le convirtieron en la gran promesa del fútbol croata. Modric debutó como internacional en un amistoso frente a Argentina en 2006 y acabó haciéndose un hueco en la convocatoria de su selección para el Mundial de Alemania de ese mismo año. Croacia cayó en la primera fase, pero la experiencia hizo que Modric creciese mucho como futbolista. Su última temporada en Zagreb fue espectacular, marcando 17 goles entre todas las competiciones. Para los que dicen que Luka Modric no es goleador, 17 goles. Y ganándose su traspaso al fútbol inglés. Hubo muchos equipos interesados en hacerse con sus servicios, pero fue el Tottenham de Juan de Ramos el que pagó los 20 millones de euros de su fichaje. Que no se lo olvide, chicos, que Modric pasa al Tottenham. Muchos no recuerdan esto. Modric jugó junto a Gareth Bale en el Tottenham. En el verano de 2008. Modric afrontaba un nuevo reto en su carrera, pero antes de partir a Londres, dejó su sello en la Eurocopa de Austria y Suiza. Luka llegó al evento 2008 como titular indiscutible, marcó un gol de penalti ante Austria y llevó a su selección hasta los cuartos de final, donde caería con Turquía en la tanda de penaltis. Para su aterrizaje en la Premier, necesitó de unos meses de adaptación, pero pronto se convirtió en el eje ofensivo de los Spurs, actuando como hombre de banda y en la media punta con libertad de movimientos. Modric formó parte del resurgir del club londinense. En la temporada 2009-2010, el croata guió al Tottenham hasta el cuarto puesto, clasificándolo para la Liga de Campeones 50 años después. Los Spurs lograron el primer puesto de su grupo, la Champions, y alcanzaron los cuartos de final tras eliminar al Milan en octavos. El sorteo emparejó a los ingleses con el Real Madrid, que abusó de su rival tras vencer por 4-0 en el partido de ida en el Bernabéu. La temprana expulsión de Crouch condicionó la eliminatoria y Modric no pudo desarrollar su juego. El Tottenham repitió como cuarto clasificado en la Premier de la 2011-2012, pero la consecución de la Copa de Europa por parte del Chelsea hizo que los Spurs perdiesen el derecho a jugar la Champions en favor de los Blues. Si Modric quería jugar la Champions, necesitaba un cambio de aires, y la llamada de Mourinho resultó irrechazable. No, pero espérate, que Modric era un fichaje para tapar vergüenzas, para tapar bocas, para todo. Modric era como un cualquiera. Así decían los barcelonistas y todos los periódicos que tenían que ver con él. El técnico portugués del Real Madrid quería un centrocampista creativo y se empecinó en traer a Modric pese a las críticas de la prensa y las dificultades de su salida. El Tottenham se negaba a aceptar un traspaso y Lucas se tuvo que poner en rebeldía, ausentándose de los entrenamientos
y solicitando el transfer request. Finalmente su traspaso se cerró el 27 de agosto de 2012 y el Real Madrid pagó 35 millones de euros para incorporarlo a su plantilla. Durante sus 4 años en la capital inglesa, Modric disputó 160 partidos, marcó 17 goles y dio 21 asistencias con la camiseta de los Spurs. Súper bien lo hizo. Para un mediocampista son buenos números. Se produjo en la Supercopa de España contra el Barcelona. Aquella noche ganó su primer título de blanco y comenzaba a escribir su historia con el que sería el club de su vida. A pesar de ser el fichaje más caro del verano, Modric partió como suplente de Xabi Alonso o Zili Khedira y actuaría principalmente como revulsivo en las segundas partes. La temporada del mediocentro iría de más a menos y Luka fue asentándose como jugador no lo hacía más, chico. El Barça se distanció muy pronto del Madrid en la Liga y con la Liga de Campeones como objetivo, Modric regresó a Inglaterra para cambiar el destino de su carrera. El Real Madrid visitaba Old Trafford para medirse al Manchester United en los octavos de final de la Champions. El 1-1 del partido de ida del Bernabéu es desfavorable para los de Mourinho y Luka comienza el choque desde el banquillo. Nada más iniciar. Chicos, recuerden que en esta temporada Modric es, como decían ellos, jugador número 12. Iba del banquillo, pero cuando le entraba, sí lo hacía bien, chicos. No era un jugador de estos que jugaba 2 minutos, no. Mourinho le daba minutos y cuando lo hacía bien. La segunda mitad, Sergio Ramos marca en propia puerta y los blancos necesitan 2 tantos para pasar la eliminatoria. Sergio Ramos embarcando. Pero Nani es expulsado en el minuto 56 y en el 60. Aquí vieron que es una roja clara, ¿no? Porque después en Madrid roba, en Madrid esto, en Madrid Champions esto. Ahí lo vieron la patadona de Nani. Roja clara. Después no 6, quiero llanto. Modric sale al campo para cambiar la historia. Eso es Luka Modric. El golazo del croata servía para igualar la eliminatoria y Cristiano acabaría dando el pase a cuartos al Madrid tras marcar el gol del triunfo en el Teatro de los Sueños. ¿Por qué no vuelve este Real Madrid? Este Real Madrid tenía una estrella y los otros lo eran al lado de esa estrella, pero no un Real Madrid como el de hoy, que tiene a Vinicius, tiene a Mbappé, tiene a Bellingham, muchas estrellas, pero no juegan a nada. ¿Por qué no vuelve este Real Madrid, chicos? ¿Por qué? Para Modric este partido supuso un punto de inflexión y a partir de esa noche jugó casi siempre como un verdadero golazo. A pesar de su buen juego, el Madrid fue incapaz de lograr más títulos, despidiéndose de la Liga en la jornada 35, cayendo ante el Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions Robert Lewandowski y nos perdiendo una dolorosa final de Copa frente al Atlético de Madrid en el Bernabéu. Nos dolió esa final, La mala chicos. campaña del Madrid puso punto y final a la etapa Mourinho y Carlo Ancelotti se hizo cargo del banquillo madridista. Para el italiano, Luka Modric se convirtió en un fijo desde el principio. Si algo hay que reconocer desde que Ancelotti siempre ha confiado en Luquita, siempre le ha dado la oportunidad, incluso en esta segunda etapa cuando Luka ya no puede correr, no está para 90 minutos, lo ponía titular y cuando no le daba sus minutos. Si alguien siempre confió en Luka Modric es Don Carleto Ancelotti. Y la lesión de Xabi Alonso le permitió hacerse con la manija del equipo. La vuelta del Donostiarra le hizo perder protagonismo, pero la grave lesión sufrida por Khedira la acabó consolidando como titular para toda la temporada. La confianza de su entrenador le hizo mejorar sobre el césped y el Bernabéu comenzó a darse cuenta de la dimensión del futbolista croata. Modric se había convertido en un jugador indispensable para el equipo y con el fichaje de su excompañero Gareth Bale, el Real Madrid llegó a la final de Champions en 2014. Los dos venían del Tottenham. Lisboa acogió un emocionante derbi madrileño. Y aquí se venía Lisboa, final de la Champions. Todos recordarán lo que Modric hizo aquí, pero aquí lo van a ver. Con la orejona en juego. Y el Atlético golpeó primero con el gol de Godín. El error de Casillas puso a los blancos contra las cuerdas, pero la insistencia madridista acabó teniendo premio en el minuto 93. ¿Quién le da la asistencia a Ramos? Luquita Modric, chicos.
El remate. ¡Gol! Gol de Ramos. Ha marcado Ramos. Aquí se empezó a escribir otra historia de lo que es Real Sergio Madrid. Ramos vino precedido de un preciso centro de Luka Modric, y la conexión de leyendas blancas logró cambiar el rumbo de la historia para que el Real Madrid levantase su 10ª Copa de Europa. Luka lograba la primera Champions de su carrera, siendo uno de los grandes protagonistas de la noche, y redondeó una gran temporada en la que también levantó la Copa del Rey tras derrotar en la final al Barcelona. Gareth Bale educa en esa temporada al Barça en la Copa del Rey. Luka Modric educa al Atlético en el minuto final junto a Sergio Ramos. Estos dos que vinieron del Tottenham estaban haciendo historia hasta ese momento, chicos. Gareth Bale después no la pudo tanto como proseguir, pero Luka Modric es una leyenda en este Real Madrid. La temporada 2015-2016 comenzó con Rafa Benítez en el banquillo del Real Madrid, pero la falta de conexión entre el técnico y la plantilla, unida a los malos resultados, terminó por acelerar su destitución. Se parece a Xabi Alonso. Con la llegada de Zinedine Zidane. Ay, papá, aquí llegaba de verdad el que lo hizo jugar, para mí el todo. Junto a Ancelotti y Zidane, es que Zidane hizo jugar a todo el Real Madrid, chicos. 3 Champions no fueron por gusto. El equipo encontró el equilibrio perdido y Modric tomó el control del centro del campo madridista. La entrada de Casemiro como medio centro liberó al Luka de tareas defensivas, permitiéndole desplegar todo su fútbol junto a Toni Kroos para formar un tridente legendario que marcaría el mejor tridente del mediocampo de la historia. 5 Champions y Toni Kroos tiene 6. Allá los que dicen de Xavi, Iniesta y Busquets, no lo pienso discutir. Y el que quiera discutir, vamos a discutir por estadística. Nada más voy a decir, 5 Champions tiene mi tridente. Allá ustedes cuando tengan una época. Con la CMK en funcionamiento, el Madrid resurgió con fuerza. Se quedó a un solo punto de conquistar la Liga y levantó la 11ª Champions League tras una agónica tanda de penaltis en San Siro frente al Atlético de Madrid. Ese título europeo fue el segundo en su palmarés como madridista, pero fue el inicio de una hegemonía inédita en el fútbol moderno. Ese mismo verano, Luka Modric disputó la Eurocopa 2016 con Croacia, dejando grandes actuaciones como el golazo a Turquía en el debut. Sin embargo, el equipo balcánico cayó prematuramente ante Portugal en los octavos de final, en un partido que se decidió en la prórroga. En la temporada 16-17, el conjunto de Zidane alcanzó una excelencia difícil de igualar. Luka fue clave para que el Madrid conquistase la Liga y la Champions. Clave en todos los títulos del Madrid. No era que jugaba, no, clave en todos los títulos. Donde el Madrid firmó una campaña histórica que culminó con la 12ª tras golear 4-1 a la Juventus en Cardiff. 4 de Champions. Modric demostró su calidad asistiendo a Cristiano en el 3-1. Otra asistencia, otra final de Champions. Control y liderazgo fueron fundamentales para el doblete madridista. Anoten. En la 2017-2018, el Madrid y Modric tuvieron un irregular rendimiento en Liga. El equipo dio su mejor versión en Europa, donde los blancos volvieron a demostrar su jerarquía. El croata brilló en las grandes citas frente al Paris Saint-Germain, la Juventus, el Bayern y el Liverpool, al que el Madrid... Ahí están viendo las grandes citas, quién brilló, para que después no digan contra equipos chicos, contra el Eibar, contra el Huesca, no. En las grandes citas, Modric estaba. Allá, los de otro lado, como los de Barcelona, que en las grandes citas no aparecían. Superó en la final de Kiev gracias a los errores de Karius y la aparición estelar de Gareth Bale. Modric volvió a dar una nueva exhibición en el centro del campo y el Madrid hacía historia conquistando la 13ª para culminar la hazaña de levantar 3 Copas de Europa consecutivas. 3 a sus 32 años llegaba la Copa del Mundo como el capitán de una talentosa generación croata. Una talentosa, pero que no tenía tantos jugadores de renombre. Tenía un Luka Modric, que era lo más grande que tenía en cuanto a renombre. Para que ahora no vengan a decir que la talentosa, no. Era una selección normalita. A la que lideró con una autoridad impresionante
desde el primer partido. En la fase de grupos, deslumbró con su fútbol elegante y cerebral, marcando un golazo ante Argentina en una victoria histórica por 3-0 frente al albiceleste. Educando. Partido a partido se convirtió en el motor emocional y futbolístico de un equipo que nunca dejó de creer y que se sobrepuso a todas las adversidades para ir superando eliminatorias. Modric asumió la responsabilidad en las prórrogas y los penaltis frente a Dinamarca, Rusia e Inglaterra, pidiendo el balón en los momentos críticos y logrando, contra todo pronóstico, llevar a su selección hasta la final frente a Francia. Llevó a una selección que no jugaba nada a una final de un mundial, chicos. Esto sí es Luka Modric. Croacia estuvo a un paso de ser campeona del mundo, pero la calidad y Francia fortaleza física de Griezmann, Kanté, Mbappé o Pogba acabaron coronando al Blés con su segunda estrella. Pese a la derrota, Luka fue elegido Balón de Oro del torneo como mejor jugador del mundial. Balón de Oro por arriba de Mbappé, por arriba de Pogba, por arriba de Kanté, por arriba de Griezmann, aquí están y con Croacia. Si hubiera sido al revés, si Luka Modric jugara en Francia, hubiera sido campeón mundial ya 2 veces. Reconocimiento unánime a su influencia en el juego, su carácter competitivo y su capacidad para hacer brillar a todo el equipo. Aquella actuación consagró a Modric en el Olimpo del fútbol mundial. En los meses siguientes, su extraordinario año fue reconocido de forma histórica, ya que recibió el premio de Best de la FIFA al mejor jugador del mundo Modric y más tarde el galardón más prestigioso de todos, el Balón de Oro de France Football. Balón de Oro. Yo no sé Iniesta, yo no sé Xavi, Modric tiene Balón de Oro. Si se lo quitaron, pero Modric lo tiene y merecido. No por marcarle un gol en un mundial, sino por llevar a su selección marcando unos cuantos goles y siendo una temporadona con el Real Madrid. Modric rompía la década de hegemonía entre Messi y Cristiano Ronaldo, colocándose y rompiendo la época Messi y Cristiano Ronaldo. Ahí ya están viendo de qué está hecho a la Luka Modric. altura de las mayores leyendas del fútbol y escribiendo su nombre en la historia de Croacia. ¡Qué top! Sin embargo, y al margen de los premios individuales, la temporada 18-19 no fue buena para el Real Madrid. La marcha de Cristiano Ronaldo y la salida inesperada de Zidane dejaron un vacío difícil de llenar. El equipo quedó a la deriva con los cambios de entrenadores y terminó el curso sin más títulos que un exiguo mundial de clubes. Como casi todos en la plantilla, Modric sufrió una notable bajada de rendimiento, lastrada también en parte por el desgaste físico acumulado en el mundial. A pesar de las dudas sobre su físico, Modric mantuvo siempre su liderazgo y su inteligencia táctica, dos virtudes que le permitieron reinventarse. Con el regreso de Zidane al banquillo en la 19-20, el Madrid recuperó solidez defensiva y carácter competitivo. Con un rol más dosificado, pero igual de influyente, Luka fue clave en la conquista de la Liga del Confinamiento, en un final de temporada típico y condicionado por la pandemia del COVID-19. Con 34 años, Modric volvió a demostrar que su fútbol trascendía lo físico y que seguía siendo indispensable. No hacía falta correr. Con el paso del tiempo y lejos de apagarse, Modric vivió una segunda juventud como jugador. Después de 34 años. En 21-22, Carlo Ancelotti regresó al banquillo del Madrid y Luka firmó una de sus temporadas más memorables. A los 36 años fue el alma del equipo en la reconquista de Europa, siendo uno de los grandes protagonistas. Todos se acuerdan de Courtois, todos se acuerdan de Vinicius, Benzema, merecido, pero lo que hizo Luka Modric en ese partido contra el PSG, no todo el mundo lo ve, chicos. Muchos balones que recuperó, mucho que se sacrificó defensivamente y jugó un tremendo partido. De las remontadas frente al PSG, el Chelsea y el Manchester City. La remontada de Chelsea fue el pase de Modric. El croata ofrecía actuaciones magistrales en casi todos los partidos. Ese fue lo que rompió ese partido. Jugadas y asistencias inolvidables para la historia de la Champions. Gracias a su liderazgo y a la calidad de sus compañeros, el Real Madrid acabó obrando el milagro y conquistó su 14ª Champions tras una nueva victoria frente al Liverpool. ¡Qué top! Modric disputó 90 minutos en la final de París
y entró en la 90 historia minutos. del club de nuevo al levantar su quinta Copa de Europa. Yo ahora que me doy cuenta, o ya me he dado cuenta que Lucas Moura tiene las mismas Champions que el Barça. Así es simple. Su renovación se convirtió en una cuestión de estado para el madridismo, y aunque los años pasaban, Lucas seguía dando lecciones partido tras partido. Mientras muchos se retiraban Recitales. o daban un paso al lado, Modric seguía presente y superaba a otros centrocampistas legendarios que parecían haberle superado en su trayectoria. Ahí se ve clarito que el mediocampista superó, que a esa edad estaban retirados, jugando allá en Qatar, en Corea, y Lucas Moura ganando Champions con el Real Madrid. Ahí se ve clarísimo. En el Mundial de Qatar 2022, Modric volvió a capitanear a una Croacia competitiva y tenaz, que terminó nuevamente en el podium tras eliminar a Brasil en cuartos Dos y podios. conquistar el tercer puesto. Con Croacia. A los 37, Luka fue incluido en el 11 ideal del torneo por la FIFA y prosiguió su carrera en el Real Madrid con un rol menos protagonista. Después de brillar durante más de una década en el centro del Menos campo del Madrid, protagonista, pero estaba. Luka pero Modric estaba ahí. seguía escribiendo su leyenda y su influencia en los grandes partidos seguía siendo insustituible. En la Eurocopa 2020, Croacia volvió a competir al más alto nivel. Modric marcó un inolvidable gol frente a Escocia, aunque su selección cayó ante España en octavos de final, en un vibrante duelo que se resolvió por 5-3 en la prórroga. Lejos de pensar en retirarse, Modric siguió en su selección y renovó año tras año con el Real Madrid, Hasta 2024 siempre había priorizando renovado. lo deportivo por encima de lo económico. En la temporada 500 23-24 y con casi 39 años, vivió su último renacer. 39 años. La sí. irrupción de Valverde y los 39 fichajes de años. Bellingham, Tchouaméni o Camavinga limitaron los minutos de Modric, que fue asimilando su nuevo rol con profesionalismo y guió a sus compañeros ofreciendo un gran rendimiento como revulsivo. Pero de El equipo revulsivo, blanco llegó a la final Estaba de Wembley recitales. a base de épica, y el Real Madrid levantó la 15ª tras vencer al Borussia Dortmund por 2-0. Modric entró en la segunda parte de la final y levantaba su sexta Champions League, colocándose junto a Paco Gento sí, ya tiene en más lo que más Barcelona. alto del palmarés histórico del club y la competición. Esa temporada jugó más de 50 partidos en todas las competiciones y también fue clave en la conquista de su cuarta liga. clave en todo. Mientras otros futbolistas de su generación ya habían colgado las botas, Luka volvió a renovar con el Real Madrid y decidió seguir compitiendo al máximo nivel. A pesar de quedar eliminado en la primera fase, Modric disputó su quinta Eurocopa y se convirtió en uno de los jugadores más veteranos en disputarla. Qué Y es grande, que a chico. sus 40 años, No me canso de decirlo. Modric es el futbolista con más internacionalidades de Croacia. El capitán balcánico ha vestido la camiseta ajedrezada en 188 partidos. Es el segundo máximo goleador nacional con 28 goles y Siendo su máximo mediocampo. asistente histórico con 29 asistencias. Modric es para los que saben de fútbol. La inesperada Ese tipo retirada guay. de Toni Kroos provocó la Ese día continuidad que- de Modric en el Madrid. Que nadie... El equipo adolecía de un centrocampista creativo y lejos de ser suplente, Modric disputó su última temporada en el Real Madrid firmando tampoco un lo hizo récord de mal. partidos, con 62 encuentros disputados. El croata sumó una Supercopa de Europa y una Copa Intercontinental a su palmarés, en una campaña para olvidar que se cerró con una dolorosa goleada frente al Paris Saint-Germain en las semifinales La campaña fue para olvidar, pero Lucas Moura no lo hizo tan del mal. Mundial de Clubes. A pesar del amargo final, el legado de Modric en el Real Madrid es incalculable. Luka fue un líder silencioso y dio un ejemplo de profesionalismo como No tenía ese cerebro del marketing equipo como más otros. exitoso de la era moderna. Así me Aquel gusta, el equipo más centrocampista del exitoso. que muchos dudaron en 2012 y al El que que le llamaron el botaba peor vergüenza. fichaje del año, se marchaba como fichaje. una de las mayores leyendas que han Tiene más vestido Champions la que el Barça. camiseta blanca. Y es que en sus 597 partidos ha coleccionado 28 títulos, ha marcado 51 goles y ha regalado 103 asistencias. Sí.
Y nada, chicos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejarme en comentarios cuál quiere que sea la próxima video reacción. Recuerda que soy un creador de contenido cubano que cada día está luchando por su sueño. Nos vemos.